Hola, hola familia, bienvenidos a mi canal. Para el que no me conoce, mi nombre es Pedro, soy profesor de matemáticas y usted ha llegado al canal Aprende Matemática con Pedro. Hoy vamos a estar resolviendo un interesante ejercicio que se ha estado publicando en las redes, que ha tenido cierta polémica porque varias personas han hecho por distintas vías. Pero hoy yo lo que quiero es buscar una vía trigonométrica, una vía poco usual. Recuerde que si usted lo que quiere es profundizar en la matemática, buscar ejercicios complicados, este es su canal. Pero si lo que quiere es buscar ejercicios sencillos para poder aprender matemáticas, también es este su canal. No se vaya, siempre active la campanita para que mis videos le lleguen a casa. Recuerde que hoy, como le había dicho, vamos a estar resolviendo por una vía muy interesante. Pero para ello, recuerde que la identidad que voy a estar usando es esa que ven en pantalla ahí. Tangente del ángulo mitad, que es igual a 1 menos coseno de alfa sobre el seno de alfa. Poco conocida por ustedes, ya lo sé, no me lo digan, pero la voy a demostrar rápidamente. Por tanto, quédese, que lo vamos a hacer en ya. Bien, ya estamos aquí. Aquí tenemos el círculo trigonométrico. Vean bien, radio 1, como todos conocemos. En él trazamos el triángulo rectángulo OCA. Recuerden que OA es radio 1, como ya les decía, pero OB también es radio 1. Entonces, fíjense bien que para diferenciar los segmentos le cambié el color. Para el segmento AC le puse un color rojo para poder recordar las cosas de una manera más sencilla. El segmento OC le puse un color en verde y el segmento CB lo dejé con un color azul. Recuerden que la identidad que vamos a estar demostrando es la tangente de ese ángulo mitad, que también tiene una identidad muy poderosa, que es esa que ven en pantalla. Tangente del ángulo mitad es igual a 1 menos el coseno de alfa sobre el seno de alfa. Bien, ¿qué les quiero recordar? Para aquellos que están distantes de la matemática, que hace rato no trabajan con la trigonometría. En el caso de la trigonometría, recordarles que en el círculo trigonométrico siempre era de radio 1, donde ese segmento que ustedes allí ven en rojo no es más que el seno de alfa. ¿Por qué coincide con el seno de alfa? Déjenme recordarles que las razones trigonométricas, el seno de alfa no era más que el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Pero si la hipotenusa es 1, entonces usted quedaría que ese seno de alfa es igual a la longitud de ese segmento AC. Por tanto, le voy a poner a ese segmento que aparece en rojo allí, vean bien, seno de alfa. Lo mismo va a pasar con OC, que en este caso, en vez de ser el seno, sería el coseno. ¿Por qué? Porque OC sería el cateto adyacente. Pero recuerden que al ser radio 1, sería OC sobre 1 va a ser igual al coseno de alfa. Por tanto, ¿qué le estoy diciendo? Que la longitud del segmento OC coincide con el coseno de alfa. Y entonces, si OB es 1, ¿cuánto mide CB? Entonces podemos concluir que CB es 1 menos coseno de alfa. Ahora, quiero que se fijen en esta construcción auxiliar que voy a hacer. La construcción auxiliar número 1. Si yo trazo el segmento AB, al trazar el segmento AB, vean bien que en ese triángulo, ese ángulo que está allí, el ángulo CAB, va a ser alfa sobre 2. Ahora, ¿por qué alfa sobre 2? Veamos bien por qué. Y lo voy a recordar y me voy a la geometría plana. Voy a trazar el segmento OA'. Recuerden que A' es la reflexión del punto A sobre el segmento OB. O sea, va a quedar un triángulo isósceles. Recuerden bien el triángulo isósceles AOA'. Ese triángulo isósceles, recordarle, como propiedad tiene lados iguales, por tanto, OA' sería radio igual. Pero también, al ser OC perpendicular, quiere decir que también es altura, va a ser bisectriz. Por tanto, ese ángulo A'OC también va a ser alfa. Pero fíjense bien en ese ángulo que está ahí, en el A'OC. En ese ángulo que está ahí, vean bien que es un ángulo central. Un ángulo central en el cual el ángulo A'AB también le va a corresponder el mismo arco. Por tanto, podemos concluir
que ese alfa va a ser el doble, y recuerden ese teorema, cuando el ángulo central y el ángulo inscrito están en el mismo arco, el ángulo central va a ser el doble en medida que el ángulo inscrito. Por tanto, podemos decir que ese angulito que está arriba, el A'B, va a ser la mitad de ese ángulo alfa. Y eso es lo que estoy buscando, que sea la mitad. ¿Por qué? Porque si nos mudamos al triángulo CBA, vean bien, al aplicar la tangente de ese ángulo que está ahí, recuerden que la tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Por tanto, la tangente de ese ángulo alfa sobre 2 sería 1 menos coseno de alfa sobre el seno de alfa. Y muy sencillo queda demostrado esa propiedad. Bien, por eso que le decía que le íbamos a demostrar de una manera así, muy rápido, usando la geometría. Recuerden que la geometría y la trigonometría son hermanas, están muy ligadas, no las debemos separar. No podemos ver la trigonometría por un lado y la geometría por otro. Si la unimos, es una bomba, es un arma que quiero que usen siempre. Nos vemos, vamos a continuar, no se vayan, porque entonces vamos a demostrar el ejercicio. Bien, ya estamos de vuelta acá. Bien, recuerden que la idea es mostrar este ejercicio usando esta identidad que está ahí, que acabamos de mostrar. Pero antes quiero hacer una construcción auxiliar que ya se la estoy dejando ahí en pantalla para no tocar la figura inicial, la figura general. Ya, como ven, esta figura también cumple las condiciones que me está dando ahí en pantalla. O sea, tenemos un cuadrado del lado 4, un círculo que va a ser tangente a dos lados del cuadrado, en este caso a EH y a EF. Tenemos también que ese círculo va a ser tangente al lado BG del triángulo rectángulo BGF. Ahora, tenemos también que ese segmento BF es 3 centímetros. Vamos a hacer algunos trazos, como ya le decía, para poder comenzar y resolver este ejercicio con la identidad trigonométrica. Al trazar el radio a ese punto de tangente, noten bien, aquellos que llevan también rato sin usar la matemática, déjenme recordarles que al trazar ese radio a ese punto de tangente, por el teorema que ya ustedes conocen, el teorema, como se les dice, teorema del radio y la tangente, esos dos ángulos, ese ángulo que se forma a ese punto allí va a ser de 90 grados, o sea, sería perpendicular. ¿Ya ven? Entonces, tengo que el segmento OA va a ser perpendicular a EB y ese segmento OC va a ser perpendicular a BG. Vean bien. Pero si notan en pantalla, también denoté el ángulo AOC igual al ángulo GBF. Vean bien por qué los denoto igual. Sí, realmente serían iguales. Si se fijan bien, serían dos ángulos agudos con sus dos lados respectivamente perpendiculares. O sea, que el lado OC es perpendicular al lado BG del ángulo GBF. Y a su vez, el otro lado del otro ángulo, el OA, va a ser perpendicular a la prolongación del BF que pertenece al ángulo FBG. O, para el que no conoce ese teorema, recordarle que si conoce los cuadriláteros cíclicos, son aquellos, recuerden que los ángulos opuestos suman 180 grados, que también un ángulo va a ser igual al adyacente de su ángulo opuesto. Por tanto, ese alfa que está aquí va a ser igual a este, porque este es adyacente al ángulo opuesto a alfa. Y entonces también van a ser iguales. Pero también quiero que se fijen en algo que es muy interesante ahí. Ese punto B que está ahí afuera, ese punto B, la distancia desde B a C también es la misma que de B a A. Ese punto B es un punto exterior a ese círculo. Y hay otro teorema que habla que dos tangentes trazadas de un punto exterior son iguales. Por eso me está diciendo que AB y BC están relacionados. ¿En qué? En que son iguales, por ese teorema. Ahora, ¿qué pasaría? Yo les pregunto si yo trazo el segmento OB. Vean bien, si al trazar el segmento OB, esos dos triángulos van a ser igual. ¿Qué triángulo? El OAB y el OBC. ¿Está claro? Lo cual, ese ángulo que está ahí es la mitad de ese ángulo alfa que yo tenía en pantalla. ¿Ya? Entonces, por ende, puedo decir que ese ángulo sería alfa sobre 2. Vamos a trazar
de una forma más ampliada esa figura para poder ver bien. Ahora, ¿qué ocurre? Vean que el lado AB va a ser 1 menos R. ¿Por qué 1 menos R? Recuerden que EF, ese segmento de ese lado, claro, es 4, porque el cuadrado mide 4, la longitud de un lado es 4, según los datos que aparecen en el ejercicio. Entonces, si ves F es 3, por tanto, EB es 1. Pero EA coincide con la longitud del radio. Recuerden que si usted trazó el radio aquí, formó un ángulo recto. Al trazarlo hacia el otro lado, que también esta gente también forma un ángulo recto, lo cual se me va a formar un rectángulo. Un rectángulo con dos lados iguales. Fíjense, dos lados consecutivos que son radios. Por tanto, se va a convertir en un cuadrado, lo cual puedo decir que también EA va a ser radio. Y si a 1, que es la distancia que hay desde E hasta B, usted le resta R, le va a dar el segmento AB. Por tanto, podemos concluir que AB va a tener una longitud de 1 menos R en variable. Ahora, quiero que se fijen bien en este triángulo que le estoy marcando en pantalla. En ese triángulo, si yo aplico la tangente, ¿qué pasaría? Usted puede cerrar un momentico la libreta y pensar un momentico. Bueno, si hablamos del seno, que era igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa, el coseno, que es la cateto adyacente y la hipotenusa, y también recordamos ya que la tangente era cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Si usted aplica eso acá, ¿qué le va a quedar? En ese triángulo, fijando en el triángulo, en el ángulo alfa sobre 2. Veamos bien. Vamos acá y vamos a ver qué pasa. Vamos a ver la primera respuesta. Vamos a ver el paso número 1. Si usted aplica esa tangente, la tangente de alfa sobre 2, de ese ángulo que aparece ahí en pantalla, ese ángulo va a ser igual a 1 menos R sobre R. ¿De acuerdo? Entonces, también quiero que se fijen en este triángulo que ahora aparece en azul. Voy a quitar el rojo y quiero que se concentren en ese triángulo azul. En ese triángulo azul ya no depende del ángulo alfa sobre 2, sino depende de alfa. Pero si se fijan en el miembro izquierdo de la identidad que estamos demostrando, que habíamos demostrado, la expresión trigonométrica depende de alfa. Por tanto, me voy a concentrar en este triángulo donde aparece alfa. Y entonces vamos a ver qué pasa con esa relación. 1 menos coseno de alfa sobre el seno de alfa. 1 menos coseno de alfa. ¿A qué es igual el coseno? Vean bien, el coseno de ese alfa. Coseno de alfa, recuerden que era cateto adyacente sobre hipotenusa. Pero vean que la hipotenusa tuve que hallarla. La hipotenusa, recordar el teorema de Pitágoras. Si tenemos dos catetos, podríamos hallar de cero. La relación de Pitágoras dice que la hipotenusa al cuadrado va a ser igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Por tanto, calculando allí, podemos muy fácilmente encontrar que ese lado es 5. O recordar, aquellos que recuerdan los tríos pitagóricos, sabe que si un lado cateto es 3, otro es 4, automáticamente el otro va a ser 5. Por tanto, ya tenemos ahí que el coseno sería 3/5. Pero abajo en el denominador, según la identidad, lo que aparece es seno de alfa. Y el seno de alfa sería la razón entre el cateto opuesto y la hipotenusa. Vean bien que sería 4/5. Al hacer esta operación, vean bien, al restar 1 menos 3/5, sería lo mismo 3 para llegar a 5, que haría 2/5. Vean bien. Y entonces, 2/5 sobre 4/5, al hallar recíproco, como ya usted conoce cómo se hace, cómo se divide en dos fracciones, se va a simplificar el 5 con el 5, me va a quedar 2/4. También hacer simplificaciones, me va a quedar 1/2. Pero recuerden que esos dos miembros izquierdos, tangente de alfa sobre 2 y 1 menos coseno de alfa sobre seno de alfa, son iguales. Por tanto, yo podía igualar los resultados. Vean qué pasa si yo igualo los resultados. Voy a tener una ecuación muy sencilla, una ecuación fraccionaria. Recuerden cómo se resuelven las ecuaciones fraccionarias. Les pido que si no la recuerdan, paren un momentico el video, vayan a su libreta, busquen el procedimiento para hallar las ecuaciones fraccionarias. Recuerden que todas las ecuaciones no se hallan de la misma manera. Las ecuaciones cuadráticas tienen su método, las ecuaciones lineales tienen su método. Las ecuaciones fraccionarias tienen un método específico. En este caso, uno de ellos podía ser multiplicar por el mínimo común múltiplo entre los denominadores. Muy rápido, que sería 2R. O la otra, puedo multiplicar, recuerden que ahí lo que tengo son dos fracciones, que ya lo vimos en una clase anterior, que pueden parar el video e ir a buscar el video donde di el trabajo, cómo trabajar con fracciones. Ahí podíamos multiplicar cruzado. Recuerden, al multiplicar cruzado, podíamos
encontrar muy rápido que al multiplicar 2 por 1 menos R, vamos a tener 2 menos 2R igual a 1 por R, que es R. Al transponer y resolver, vamos a darnos cuenta que el radio va a ser igual a 2/3. Y vean bien, de esta manera, cómo al aplicar identidades, pude resolver ese ejercicio. Para aquellos que preguntan, profe, ¿es posible aplicar esas identidades? ¿Es posible? Se asusten, no se asusten, porque sí. Recuerden que la geometría y la trigonometría son hermanas. La trigonometría viene de la palabra, esa palabra trigono. Trigono viene de ángulo y metría viene de medida. Entonces usted puede encontrar, es una palabra griega, trigono, que me indica ángulo, y trimetría viene de medida. Por tanto, estamos hablando de cálculo de medidas de ángulo. Y la geometría plana, precisamente, en muchos ejercicios tienen ángulo. Y más si tienen estos ángulos rectángulos, rectos que están ahí. Podemos vincular los dos y podemos armar un arma muy potente que me puede resolver ahí. Por tanto, les pido a aquellos si me están entendiendo y a aquel que no me está entendiendo que también me deje su like porque también me ayuda. Y recuerde que esto es Aprende Matemática con Pedro. Poquito a poquito usted va aprendiendo. Si tiene alguna duda, algo, escríbeme al canal, déjeme por ahí un comentario, porque así vamos aprendiendo, vamos llegando un poquito más gente, para que así tengan un poquito más de amor a la matemática. Al que quiera aprender algo de matemática desde cero, también puede aprovechar, puede llegarse al canal porque lo estamos viendo. Recuerde, lo más importante es activar las campanitas para que mis videos lleguen a casa. Y recordad siempre que aquí se aprende matemática con Pedro. Chao, nos vemos.